informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Buenos días y bienvenidos un día más a los webinars de AFM Cluster, esta vez encuadrado en la iniciativa Acelera Pyme. La temática de hoy será aumenta tu alcance y clientes potenciales vía LinkedIn Ads, y hoy contaremos con la ponencia de Miguel Ibarburu, director de Ivos Consulting, que nos comentará pues, cómo aumentar el alcance y los clientes potenciales mediante los ads de LinkedIn. El programa de hoy será, en primer lugar, yo haré una presentación de la jornada y la bienvenida a todos vosotros al webinar. Después pasaremos a Miguel Ibarburu. Después habrá un turno de preguntas y una encuesta breve que tenéis que responder para valorar qué os ha parecido este webinar. En primer lugar, os voy a contar a los no iniciados y a los iniciados también en el clúster quiénes somos. AFM Cluster es el ecosistema completo del manufacturing avanzado, ¿vale? Y está compuesto ahora mismo por 7 asociaciones y un colectivo de unos 100 partners a los cuales pertenece Ivos, la empresa de Miguel. En primer lugar, todo comienza con AFM, que es la Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta, y después, con los años, se van incluyendo diferentes actores que son relevantes en el sector y se decide, pues, digamos que, arropar a esa asociación con más asociaciones diferentes que aportan valor al sector. De esta DIMAT, que es la Asociación de Fabricación Aditiva y Impresión 3D, STEC y APTEC, que son las tecnológicas, digamos, de la asociación, STEC, empresas más maduras, y APTEC, que es la asociación de startups que tienen alguna orientación para la industria. Después está Squin, que es el fabricante, que son los fabricantes de herramientas de mano. AFMEC, que es el colectivo con más componentes, que es la asociación de mecanizadores y de talleres de subcontratación. Y hace poco hemos incorporado a IME, que es la Asociación de Importadores y Distribuidores de Máquina Herramienta. Un total de 750 empresas, bueno, ahora estamos algo más, y más de 100 partners para que son los que completan este ecosistema de manufacturing avanzado. Ahora mismo somos 28 personas en el equipo, es un equipo bastante numeroso, y los servicios que damos son los siguientes. Siempre tenemos una presencia institucional bastante potente dentro del sector, que trata de defender los intereses del mismo. Luego tenemos un área de mercados en el cual trabajamos en temas de internacionalización, inteligencia de mercados, consultas relacionadas con todo esto y demás. Un área de tecnología en el que se dedica a la vigilancia tecnológica, gestiona y coordina proyectos de I+D y demás cuestiones relacionadas con el ámbito de la vigilancia tecnológica y la tecnología. Tenemos un equipo bastante amplio de comunicación que le damos mucha importancia. Somos bastante activos en LinkedIn, muy activos también en difusión de boletines, noticias, catálogos que este año saldrán nuevos para el próximo trienio. Un equipo de seguridad que realiza evaluación de riesgos en planta, estudios de seguridad de máquinas, equipos y demás, que también es un equipo bastante cualificado y con una gran valoración por parte de los asociados. Un equipo de personas que se dedica a todo lo relacionado con el talento, formación, atracción. Tenemos una bolsa de empleo y una plataforma de empleo llamada Joint específica para el sector. Así que también somos activos en este ámbito. Y sobre todo, pues lo que toda asociación quiere, desea y es su razón de ser. Somos una asociación que le gusta cooperar, que queremos que los agentes de la asociación cooperen entre sí, y es en lo que ponemos mucho esfuerzo desde aquí. Y ahora, centrándonos un poco más en el ámbito de actuación de este webinar, que es dentro de la Oficina Acelera Pyme. Este año pasado hemos sido asignados como Oficina Acelera Pyme, que es una iniciativa que promueve el Ministro de Transformación Digital, que va de que es una red nacional de oficinas que da apoyo a las pymes para su transformación digital a través de asesoramiento, sensibilización y formación. Estas son las acciones que realiza la Oficina Acelera Pyme. La sensibilización, queremos informar a las empresas sobre qué oportunidades de digitalización puede tener cualquier empresa, por pequeña o grande que sea, y este es nuestro trabajo, con contenidos gratuitos y disponibles online para que las empresas se puedan conectar y puedan estar informadas. También hacemos un trabajo de formación, como este webinar, por ejemplo, en el cual, pues eso, organizamos este tipo de talleres, de webinars y de jornadas sobre herramientas de digitalización para que aquellas empresas, las pymes sobre todo, pues estén informadas y estén un poco al día de todo lo que se está moviendo en el tema de digitalización. Y finalmente un apartado de asesoramiento en el que ayudamos a las empresas
con qué ayudas disponibles hay. Tenemos gente experta que se dedica exclusivamente a esto y cualquier duda que tenga que ver con este tema, nosotros somos el interlocutor. Y bueno, pues daros las gracias por acudir a este webinar. Cualquier pregunta que os pueda surgir, podéis contactar con mis compañeros, tanto en Aroa como Oroids. Y yo les voy a dejar de compartir la pantalla ya y voy a dejar de hablar de mi libro y voy a pasar a darle paso a Miguel, que es el que os va a dar hoy la ponencia. Así que, Miguel, cuando quieras, te escuchamos. Vale. Hola a todos, estoy conectando la cámara mientras voy hablando y me voy presentando. Voy a compartir también una presentación, que es la que veremos ahora. A ver, estoy en ello. Y ahora, si me confirmas, Miquel, que se ve todo correctamente. Todo correcto, Miguel. Se ve perfectamente la presentación, así que adelante. Vale. Pues nada, bueno, antes de entrar en materia, me presento. Soy Miguel Ibarburu, gerente de Ivos Consulting. Llevo unos 13 años trabajando en el mundo de la estrategia digital. Empecé trabajando en este mundo en Google, primero en la oficina que está en España, en Madrid, y durante un par de años, y luego pasé a trabajar en la oficina central europea en Irlanda, donde durante todo este tiempo, durante algo más de 4 años, 4 años y medio, lo que hacía era asesorar a diferentes empresas con sus estrategias digitales. Entonces, pasado este tiempo, ya por 2015 por ahí, es cuando fundé Ivos Consulting, donde lo que hacemos es ayudar a diferentes empresas con sus estrategias de marketing y de estrategias digitales, intentando ayudar a nuestros clientes a entender y gestionar las herramientas digitales para vender más, para tener más alcance y para tener mayor reconocimiento de marca. Estamos bastante centrados en el mundo B2B y en empresas industriales, pymes industriales. Tenemos clientes pues, que venden máquinas de reciclaje de chatarra, clientes que venden tubos de aluminio a medida, clientes que hacen temas de fundas de plástico para la industria, clientes que venden maquinaria, son un poco bastante centrados en toda esta parte. Y nada, lo que vamos a hablar hoy es sobre LinkedIn. Es verdad que nosotros no solo trabajamos la parte de LinkedIn, también ayudamos a todo este tipo de empresas con el posicionamiento en Google, tanto de pago como de no pago, o sea, lo que es el SEO y el SEM. Intentamos que sus empresas aparezcan lo más arriba en Google posible. Ayudamos también a empresas a hacer publicidad sobre asistentes a ferias. Por ejemplo, pues que si hay una feria en el BEC y sabemos que va a haber un público que nos interesa muchísimo, saber que si esa persona está en esa feria y está con su móvil en la cafetería y está navegando en un periódico digital, en un blog, pues del mismo modo que puede haber un anuncio de Volkswagen o de IKEA, pues puede haber un anuncio de la empresa Patapim diciendo soy la empresa Patapim, somos líderes en tal, o soy la empresa Patapim, visítanos en el stand 51. Y bueno, ayudamos con email marketing, con analítica web. Al final intentamos poner a disposición de nuestros clientes diferentes canales y herramientas para elegir cuál es el mejor mix. Ayudamos en la parte estratégica y operativa para tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, por supuesto, LinkedIn es un área sobre el que trabajamos mucho. Creemos mucho en la parte publicitaria de LinkedIn. Como sabréis, os pasará, bueno, algunos de los que estáis presentes quizás hacéis ciertos posts en LinkedIn que veis que al final no tienen tanto alcance. Y es que hoy en día casi todas las redes sociales, sean profesionales o no, y casi todos los vías de darse a conocer, estás un poco obligado a pasar por la parte publicitaria. Si no inviertes en publicidad, digamos que tu alcance es de unas muy poquitas personas que al final casi siempre acaban siendo los mismos. Y si inviertes en publicidad, pues sí que te permite no solo segmentar muy bien a quién quieres llegar, sino que también, por supuesto, multiplicar el alcance. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la parte de publicitaria de LinkedIn. Si queréis, también podemos hacer alguna mención a otras áreas de LinkedIn, como la parte de LinkedIn Sales Navigator u otras vías que también existen para darte a conocer a través de LinkedIn, pero nos vamos a centrar en la parte publicitaria. Ahí tenéis mi correo, miguel@ivosconsulting.com, por si tuvierais dudas más allá de lo que es la parte publicitaria o dudas de cualquier otro tipo. Deciros que vamos a intentar que la formación sea bastante práctica, bastante al grano, y que la he centrado. Al final puede que haya aquí gente que casi no haya ni usado LinkedIn nunca y gente que haya hecho ya campañas publicitarias de LinkedIn. Yo lo he hecho pensando un poco en el que nunca ha hecho una campaña publicitaria o ha hecho poquitas y un poco pues alguien que probablemente ya tenga una página en LinkedIn y haga ciertas cosas, ¿no? Pero digamos que va a estar centrada en ese tipo de perfil.
Entonces, nada, antes de entrar en la parte súper práctica, decir que ¿por qué LinkedIn? Bueno, pues estas son estadísticas del propio LinkedIn, pero se dice que 4 de cada 5 personas en LinkedIn tienen un poder de decisión importante en su empresa y que el público de LinkedIn tiene el doble de poder adquisitivo que el público medio en Internet, con lo cual hablamos de, bueno, de un público de mucho interés, de mucha calidad, de muy relevante. No solo es un público de millones de personas, sino que una enorme parte de ellos, hablamos de millones de personas, son influyentes o intervienen de alguna forma en las decisiones, en la responsabilidad de la empresa a la que queremos impactar, con lo cual es un sitio ideal en el que poder comunicar lo que hacemos y quiénes somos y al que poder buscar el público, nuestro público potencial. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues de usar la publicidad de LinkedIn, el que puedes llegar a una segmentación súper detallada y muy centrada en el público que realmente te interesa. Como decía antes, estás llegando a un tipo de personas que tienen capacidad para tomar decisiones en su empresa. Podemos llegar a estas personas de diferentes formas, mediante vídeos, mediante imágenes, mediante mensajes que veremos luego. Como decía antes, pues eso, tenemos la opción de hacer mensajes. Podemos impactarles dependiendo de en qué etapa del proceso de decisión o compra están y lo mejor de todo es que podemos medir todo lo que ocurre. Podemos saber a cuántas personas hemos impactado, si les ha causado interés o no, de los anuncios que hemos usado, cuál es el que mejor ha funcionado, en qué regiones nos ha funcionado mejor, lo que hace que tengamos mucho control sobre lo que estamos haciendo y por tanto también nos ayude a mejorar en el futuro y a sacar conclusiones válidas, que es muy diferente al estilo de publicidad que existe tradicional más de otro tipo, ¿no? En el que vas un poco más a ciegas. Entonces, ya entrando un poco en materia, vamos a cubrir 6 puntos y, bueno, habrá un séptimo un poco más batiburrillo extra, en el que hablaremos de la estructura de las campañas, de las pujas, de los formatos de anuncios, los segmentos, la creación de campañas y una vez ya está todo creado, pues la optimización. Decir que vamos a centrarnos en la parte práctica y vais a salir de aquí sabiendo hacer una campaña y sabiendo cuáles son las áreas más importantes que tener en cuenta, pero sí que me gustaría mencionar que esto es un poco como, pues como hacer una tortilla de patata o como jugar al ajedrez. Quiero decir, al final cualquiera puede saber los movimientos del ajedrez, pero no por ello vas a saber jugar bien al ajedrez, lo mismo que una tortilla de patata, ¿no? Al final son 2 o 3 ingredientes, pero pues, hay gente que hace tortillas de patata geniales y gente que no. Entonces, lo que quiero decir con esto es que vamos a salir de aquí sabiendo cómo crear la campaña. Otra cosa es hacer una campaña que realmente funcione y funcione bien, para lo cual, pues bueno, ahí ya requiere de más prueba, error, experiencia, conocimiento y bueno, os voy a dar algunos consejos para poder hacer buenas campañas. Entonces, respecto a cómo se estructuran las campañas. Bueno, pues tenemos grupos de campañas, campañas y anuncios. Los grupos de campañas, su única función es, como su nombre indica, agrupar campañas. La gracia está en el segundo punto, en el de las campañas, que es donde eliges el tipo de objetivo que tienes, si lo que quieres es que tu vídeo se vea lo máximo posible o realmente en realidad prefieres que no te importa que se vea menos, pero quieres que haya unas acciones concretas en tu web, de que la gente se registre o rellene un formulario. Decides a qué público te vas a dirigir, en qué momento, con qué presupuesto, en qué región, a qué país. Decides un poco las cosas, los aspectos yo creo más importantes. Y dentro de estas campañas lo que tienes es anuncios, que pueden ser anuncios de diferentes tipos, que vamos a ver después, donde no solo eliges la imagen o vídeo que vas a mostrar, sino también el texto que va dentro de esos anuncios y también muy importante, a dónde quieres llevar a esas personas. Una vez hacen clic en ese anuncio, ¿a dónde le llevas? ¿Le llevas a tu web o a qué apartado de la web o qué quieres que haga después, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes objetivos de campañas. Están los objetivos de conocimiento de la marca, que aquí lo que intentas es, pues, que al final tu marca sea lo más reconocida posible, impacte a muchas personas, tenga un alcance muy grande y aumentes el reconocimiento de tu marca. Por otro lado, están las de percepción, que el primer tipo sería la que busca traer cuantas más visitas a la web. La segunda sería la de interacción, es decir, se busca poner un anuncio con el que la gente pues luego lo comparta, interactúe con él básicamente. En tercer lugar estaría la parte de visualización de vídeo, que lo que intentamos es pues, que ese vídeo se vea lo máximo posible. Y en cuarto lugar estaría la parte de mensajes, que es, lo veremos más en detalle después, pero al final básicamente se trata de entablar conversaciones de forma masiva, pero sobre un público de calidad. Es decir, no es que hablas con cualquiera, sino que tú eliges unos filtros para saber a qué personas vas a llegar y con esos filtros definidos, en vez de ir uno a uno, conversación a conversación, eligiendo 3, 4 personas, que quizás muchos de los que estáis en la videollamada, en la formación, lo hacéis así, pues imagínate poder hacer eso, pero que en vez de hacer 7 al día,
pues igual son 70 o son 200, ¿no? Al final, probablemente la calidad sea ligeramente inferior, pero estás multiplicando el alcance muchísimo y te hace que a largo plazo pues vas a conseguir muchas más conversaciones de calidad o que tengan sentido. Por otro lado, estaría la parte de conversiones, que ahí tenemos 3 tipos de campañas, que son la de generación de contactos, al final que alguien llegue a la web y, bueno, que consigamos de alguna manera que se convierta en un contacto, conversiones en el sitio web, que es básicamente que alguien llegue a la web y que haga algo, alguna acción que nosotros queremos, sea rellenar un formulario, sea clicar en algo, sea ver un vídeo, sea descargarse un PDF en el que igual hemos dejado como requisito que deje su correo, diferentes acciones. Y luego la parte de solicitud de empleo. En el segundo lugar vamos a hablar de las pujas. Al final hay diferentes factores que hacen que tú, primero, aparezcas o no, y segundo, aparezcas más arriba o no en el muro, ¿no?, de LinkedIn, donde se ven los anuncios. Al final, bueno, uno de los 5 factores más importantes es la puja que tú eliges. Tú puedes decir cuánto estás dispuesto a pagar por clic, porque alguien haga clic en tu anuncio o porque se vea tu anuncio, que eso se le llama impresión. Entonces, bueno, pues habrá quien elija pagar su puja, será, oye, pues yo estoy dispuesto a pagar 1 euro por clic, otro 50 céntimos y otro 2 euros. Obviamente, cuanto más estés dispuesto a pagar, pues más posibilidades tendrás de aparecer más arriba. La calidad de anuncio tiene que ver bastante con la relevancia, pero sobre todo también la estética y demás. El contexto tiene que ver con, bueno, pues al final las temáticas que le interesan a esa persona, si tiene más sentido que se le aparezca ese anuncio o no. La relevancia es, al final, si tu anuncio realmente encaja con el público al que te estás dirigiendo, pues si realmente es relevante para ese tipo de personas, habrá más posibilidades de que aparezca. Y por último, el historial. Si tú has hecho campañas previamente y además han tenido un buen rendimiento, es decir, han causado interés, la gente ha clicado con ellas o ha interactuado mucho con ellas y demás, eso el algoritmo lo valora positivamente y hace que te dé más opciones a aparecer. Sobre el formato de anuncios, tenemos diferentes formas para aparecer. No solo diferentes tipos de anuncios, sino diferentes lugares en los que aparecer. Hay 4 ubicaciones disponibles en LinkedIn Ads para aparecer, que son, bueno, son los lugares donde puedes aparecer, que son el de contenido patrocinado, los mensajes que hablábamos antes, los formularios de generación de contactos o los anuncios de texto. Entonces, respecto a las imágenes, respecto a los formatos de anuncios, tenemos bastantes formatos de anuncios diferentes. Y voy a hacer una pequeña pausa para que veamos todos, que, bueno, probablemente muchos lo tenéis presente, pero para que todos tengamos claro de qué hablamos cuando hablamos de anuncios. A mí una cosa que me gusta de LinkedIn es que la publicidad está metida de forma bastante nativa. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy en mi LinkedIn, estoy en el muro, y lo que veo es que voy bajando y aquí, mientras bajo, esto es un anuncio. Que podría no serlo, o sea, podría ser que mi amigo Jorge ha publicado un post sobre algo relacionado con su empresa, pero digamos que están bastante, bueno, de forma bastante nativa, que al final no te fijas tanto en que realmente es un anuncio o no, lo cual es positivo, ¿no? Porque no es algo tan agresivo o no molesta o no es como la publicidad que puede ser, no sé, en YouTube que te para lo que estás viendo o de otros tipos que suele ser más fea o más agresiva. Entonces, aquí, bueno, te hace más fácil que tu mensaje realmente cale en la persona que lo está viendo. Entonces, bueno, vamos a ir mencionando uno a uno los diferentes tipos de anuncios que hay. Tenemos el anuncio con una imagen, que es el anuncio quizás más común, donde, bueno, lo que hacemos básicamente es subir una imagen al sistema y tenemos que elegir un texto arriba de la imagen y abajo un titular más corto. Tenemos hasta 150 caracteres arriba y 70 abajo. Y aquí tenéis en cada uno de los formatos de imagen que vamos a ir mostrando, vais a ver también las recomendaciones a nivel de medidas que debería tener el banner que se sube, etc. Entonces, bueno, este es un anuncio para mí de los más recomendables y más usados, donde luego, pues, dependiendo de cuando haces clic aquí, pues, bueno, pues decidiremos a dónde llevar al usuario. Aquí tenéis una previsualización de cómo se vería en portátil y en el móvil. En segundo lugar, tendremos anuncios de vídeo. Una vez más, tenemos también la posibilidad de poner un texto arriba y abajo. Estos vídeos pueden durar entre 3 segundos y 30 minutos. Nosotros no recomendamos que nunca dure más de 15 segundos, porque hoy en día, bueno, nadie va a darte tanto tiempo de atención. Todos tenemos un comportamiento súper impaciente y rápido. Y aquí deciros también que es súper importante los primeros segundos del vídeo. No tanto que comentes quién eres o salga tu logo o demás, porque la gente no ve mucho más allá de 3 segundos, que también,
sino que consigas enganchar al usuario, que esos 3 primeros segundos sean lo suficientemente interesantes y atractivos como para que se quede viendo unos poquitos segundos más y le puedas contar algo más. Porque si realmente le vas a contar algo importante en el segundo 4, 5, 6 y los 3 primeros segundos no son interesantes, no va a haber nunca el segundo 5, 6. Entonces, esto es una obviedad, parece una tontería, pero en muchas empresas se les olvida a la hora de hacer sus anuncios. Empiezan con 2, 3 segundos como de introducción, que al final son medio aburridos y no están contando nada, y pierden la atención del usuario. En tercer lugar, tendríamos anuncios de carrusel. Aquí al final probablemente no tienen tanto encaje con las empresas que me imagino que hoy estáis en la formación, porque bueno, son quizás más pensados para alguien que vende un producto más, quizás más de compra más masiva o más estético. Quizás a algunos sí os puede interesar, pero bueno, al final lo que tienes es un slider con diferentes imágenes donde el usuario puede hacer traspasar con la mano en el móvil o con el ratón hacia la derecha e izquierda en el ordenador para ir viendo las diferentes imágenes. También tendríamos los anuncios de evento. Aquí, si vais a organizar una charla, vais a acudir a una feria, estáis organizando un evento, no solo tenéis la posibilidad de comentarlo de forma gratuita, orgánica en vuestro página de LinkedIn, sino que una vez habéis hecho eso podéis promocionarlo, que al final es un poco lo que comentaba antes. O sea, si vas a hacer una charla, al final no quieres que solo lo vean los 4 o 5 que les va a aparecer esto de forma orgánica, sino que quieres que aparezca mucha gente. Y también una cosa importante que he comentado un poco en relación a lo anterior, cuando tú pones un post en LinkedIn, por mucho que te sigan a ti 10.000 personas, no lo ven, nunca lo ven las 10.000 personas, aunque se conectaran las 10.000 personas a LinkedIn ese día, que muchos quizás no lo hagan, no lo verían las 10.000 personas. El algoritmo como que capa o limita el número de personas que ven esto a un porcentaje limitado. Entonces, como que de alguna manera no solo te obliga a pasar por publicidad para llegar a la gente que incluso ya te sigue, sino que, bueno, que puedes llegar también obviamente a gente que no te conoce o no te sigue, que es súper interesante. También tendríamos anuncios con documento, que esto es súper interesante. Al final es dejar un anzuelo al potencial interesado en el que le dejamos un documento que cuando clica se le requiere de introducir su correo electrónico y por tanto, bueno, él consigue una información interesante a cambio de que nosotros tengamos su correo para luego en el futuro, pues si queremos poder contactar con él y demás. Estarían también las conversaciones de mensaje, los anuncios de conversación de mensaje. A ver, esto suena súper agresivo porque al final a todos, bueno, nos puede dar cierto miedo establecer o entablar conversaciones de forma masiva, pero deciros que, y esto lo sabréis muchos de ellos, en LinkedIn no es algo extraño o no es excesivamente extraño el poder acabar conversando con alguien que no te conocía de nada. Es algo relativamente habitual y por supuesto que va a haber un porcentaje de personas a las que no les va a interesar y no te van a contestar o te van a contestar que no están interesados, pero aquí la gracia es uno, elegir bien la audiencia a la que te quieres dirigir para que ese porcentaje de personas no interesadas sea el menor posible. Y dos, convivir con ellos, saber que no pasa nada, que va a haber un pequeño porcentaje que sí van a estar interesados y que eso es lo que nos interesa. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es empezar con una conversación y de ahí un pequeño porcentaje nos contestarán y luego ya continuamos de una forma natural y normal, como si hubieras escrito a una persona cualquiera. Solo que obviamente en el anuncio previamente tienes que haber dejado predefinido cuál va a ser el mensaje con el que vas a empezar esa conversación. También tendríamos los formularios de generación de contactos, que es un anuncio en el que cuando clicas automáticamente se despliega un formulario con los datos del que ha hecho clic y que puede darle al botón y rellenar esa información y decir que está interesado en obtener más información acerca de ese anuncio, de lo que se comenta en el anuncio o sobre la empresa. Tendríamos también, como ya llegando un poco al final del estilo de anuncios, los anuncios de texto, que es una línea de texto que para mí es quizás de los menos atractivos. Al final, todo lo que sea una imagen, un vídeo, siempre va a conllevar más posibilidad de interacción, pero bueno, que sepáis que existe. Y tendríamos anuncios para destacar, que también son anuncios de imagen que sí que a veces pues, son más simples, tienen menos información, pero aparecen de una forma a veces más destacada. Y creo que ya llegando por último tendríamos a los anuncios para obtener seguidores. A ver, esto si realmente estás súper interesado en conseguir seguidores, no hay mejor anuncio que este, pero deciros que en el fondo conseguir seguidores simplemente por el hecho de conseguirlo, pues a ver, a veces está bien tener un cierto número de seguidores porque da una cierta confianza o credibilidad para el que no te conozca,
pero obviamente nosotros nos intentamos centrar más en conseguir o un alcance de calidad o una acción concreta en la web o un formulario relleno y no tanto conseguir un seguidor por conseguir un seguidor. Pero bueno, existe esta opción. Entonces, nada, haciendo un poco un repaso rápido, yo destacaría un poco, si tuviera que quedarme con algunos, un poco en mi experiencia, destacaría bastante el anuncio de imagen, sobre todo, y quizás también el de vídeo, este de documento y de mensaje, y, y probablemente esos serían, quizás también el de generación de contactos. Porque como decía, pues bueno, pueden tener una acción más, de más valor. Entonces, bueno, hemos hablado de cómo se estructura, hemos hablado de qué factores tienen en cuenta para aparecer más arriba o más abajo, hemos hablado de los diferentes anuncios que puede haber y vamos a hablar por último de los diferentes segmentos, de a quién podemos impactar con esta publicidad. Entonces, tenemos como dos grandes tipos de públicos a los que podemos llegar. Por un lado está el público que de alguna manera viene de información ya nuestra previamente, es pues básicamente que nosotros subamos una base de datos propia que ya tenemos o bien que hemos comprado o impactemos a un público que a través del código que tenemos en la web le hacemos retargeting, que esto es reimpactar a personas que previamente han visto tu web. Esto siempre se puede limitar, al final da miedo porque hay muchas empresas que lo hacen mal y son muy pesadas y impactan demasiado cuando has ido a ver su web, pero esto es porque lo hacen mal, porque al final se puede limitar y se puede decir, oye, pues no quiero impactar más de X veces a X personas. Entonces, bueno, tendríamos como ese primer tipo de publicidad que es básicamente que yo subo una base de datos o que me nutro de información relacionada con mi web para impactar a esas personas o público similar a esas personas. Y por otro lado tendríamos la posibilidad de llegar a un público que no tiene nada que ver con información previa que yo tenga de antemano, que sería el de características del público. Nos vamos a centrar un poco más en este segundo. Al final, bueno, dentro de este tipo de audiencias, como decía, pues puedes segmentar por empresas, segmentar por tipos de contactos, crear audiencias personalizadas y cuando vas eligiendo esto, vas viendo una previsualización de el tamaño de público al que vas a llegar, te dice un poco el propio sistema a cuántas personas aproximadamente podrías llegar y te da algunos otros datos interesantes. Entonces, bueno, viendo un poco los diferentes tipos de segmentaciones que pueden existir. Uno es el de empresa, que tendrías los subtipos de categoría empresarial, contactos, ingresos y nombres de empresas. Nada, aquí decir que, bueno, pues por categoría de empresa podríamos tener diferentes sectores, pues quiero llegar a personas que trabajan en empresas del sector de la construcción. Sobre contactos, aquí ya buscaríamos personas concretas. Sobre nombres de empresas, podemos buscar nombres de empresas concretas o incluso elegir entre un desplegable, que aquí sería un poco el ejemplo de empresas a las que podemos llegar. Y sobre ingresos de la empresa tenemos estos tres subtipos en los que podemos elegir pues, si están creciendo o no, en qué rango de facturación están, podemos elegir varias de las opciones, no tiene por qué ser solo una, y el tamaño de la empresa en número de empleados. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, pues quiero llegar a personas del sector de la educación y quiero que sean empresas entre 1 a 10 millones, 10 y 100 y 100 y 10.000 y que tienen entre estos y estos números de empleados, ¿no? O sea, son condiciones que podemos ir sumando entre ellas y podemos tenerlo en cuenta. Respecto a los otros tres aspectos de características demográficas, educación y experiencia, los vamos a ver ahora. En cuanto a características demográficas, pues podemos elegir grupos de edades y sexo. Y en cuanto a educación, podemos elegir tanto si son personas qué nivel de estudios tienen, si es un máster, un grado, tanto en qué universidades o escuelas de negocio han estudiado, como también en qué disciplinas se han formado, si es de una ingeniería, si es un ingeniero informático, si es una persona de finanzas. Y como digo, o sea, podemos mezclarlo todo esto con la información, con los segmentos anteriores que he comentado. También podríamos hablar de la experiencia laboral. Podemos hablar, bueno, pues si son personas que tienen aptitudes en áreas concretas, pues si son personas que tienen aptitudes de Excel o en temas de contabilidad o en un programa concreto o en SAP que controlan de un software concreto, que nos interesa un montón llegar a personas que controlan de ese software porque indica que tienen posiblemente interés o encajan en el perfil al que queremos llegar. Experiencia laboral, pues en qué áreas, si son una persona pues, de más de finanzas, si son de marketing. Y experiencia laboral, pues, ¿qué cargo tiene? Si es director, es vicepresidente, es responsable de compras, que veremos aquí también más en detalle.
podemos ver en qué están interesados. Quizás una persona que no trabaja en la industria farmacéutica, pero está interesada en la industria farmacéutica y nos interesa llegar a personas de ese tipo. Y respecto a los intereses, pues una vez más, o sea, no es solo las actitudes, digamos que es más yo qué conocimientos o experiencia tengo y los intereses en qué estoy interesado, ¿no? Y puede ser pues desde productos concretos, softwares concretos, desde servicios, áreas concretos o incluso podemos ir a personas que tienen rasgos concretos, les acaban de ascender, acaban de cambiar de empresa, etc. Entonces, la gracia de todo esto es que podemos mezclarlo todo, ¿no? Y podemos decir, jo, pues quiero llegar a personas de empresas del sector farmacéutico y de cosmética que facturan entre 1 a 10 millones, tienen entre 11 y 200 empleados, están en España, Francia, Italia, Alemania. La edad y el sexo vamos a dejarlo abierto, me da igual, o elijo todos. Me da igual también su cargo de formación, o sea, su formación pasada, pero sí que me importa que sean responsables de compras, con lo cual llego a personas responsables de compras de un tamaño de empresas que me interesan, en unos sectores que me interesan, en unos países que me interesan. También podríamos hacerlo a nivel de regiones más concretas. Entonces, bueno, esta es quizás la parte más interesante y donde también hay mucha gracia de poder ir haciendo test y donde ya veis que se puede llegar a una segmentación súper precisa. Entonces, yendo ya un poco al grano de cómo se hace todo esto, vamos a ver un poco la creación de estas campañas, cómo funcionaría. Bueno, pues el primer paso sería entrar en la plataforma y darle al botón de crear. Y aquí tendríamos que elegir entre los grupos de diferentes campañas que hemos mencionado en las primeras diapositivas. Pues podríamos elegir, por ejemplo, el objetivo de que visiten mi sitio web. Le pongo un nombre, que esto es un nombre simplemente a nivel interno, nadie va a ver el nombre de esa campaña, del grupo de campañas. En segundo lugar, elegiría el público al que quiero llegar. Como veis aquí, pues puedo elegir desde públicos propios hasta las características que hemos dicho antes. También hay otros aspectos que se pueden tener en cuenta, como que puedes llegar a personas que tienen su LinkedIn en un idioma concreto. Y también una cosa súper interesante, puedes excluir a personas también, excluir a personas en ciertas ubicaciones o excluir a personas de ciertas características. Quizás quiero llegar a ese sector que he dicho antes de personas entre X empleados, X facturación y en X sectores, tal, pero me da miedo que dentro de esos sectores también se mezcle con X información. Entonces lo dejo claro y lo excluyo. Y esto es súper importante también. Y aquí a la derecha, como veis, te da una previsualización de a qué número de personas con el presupuesto que tú pondrías, pues a qué tamaño de público puedes llegar, qué resultados podrías tener, cuántos clics podrías tener en 30 días, etc. Respecto al formato de anuncios, un poco lo que hemos hablado antes, elegiríamos qué tipo de anuncio vamos a usar en función de todo lo mencionado anteriormente. Y respecto al presupuesto, pues no solo definiríamos si queremos qué presupuesto queremos, sino que puede ser que es un presupuesto diario o al revés, podemos decir, pues mira, quiero hacer una campaña de una semana y voy a tener este presupuesto para la semana. Podemos dejarlo abierto y que esté activo siempre o poner una fecha de inicio y fecha fin. Y respecto a la puja, que lo mencionábamos antes, también podemos optar por estrategias de puja diferentes. Igual queremos llegar al máximo número de personas posibles o queremos que el coste sea lo menor posible y queremos medir eso muy bien. Esto ya no es que haya una opción buena o mala, sino que hay que entender cada objetivo y cada caso de cada empresa y cada sector y el momento del año en el que lo vas a hacer y cuál es un poco el contexto para saber cuándo utilizar qué presupuesto, qué puja. Lo mismo un poco con los anuncios y el tipo de objetivo de la campaña. Y sobre seguimiento de conversiones, esto es súper importante. Al final, para poder tener mucha más información de lo que está ocurriendo, tenemos que traquear todo esto. Entonces, para ello, tenemos que poner un código en la web de seguimiento de LinkedIn que esté conectado con nuestra plataforma publicitaria LinkedIn. De alguna manera es como machear o poner en contacto, en comunicación, la plataforma de LinkedIn con nuestra web, que es donde al final también van a ocurrir un montón de acciones, ¿no? Donde van a llegar personas, donde van a rellenar formularios, etc. Entonces, la única forma de saber qué está ocurriendo es tener ese código. Y también tendríamos, bueno, pues aquí toda la parte de configurar el anuncio, de añadir esos textos, de darle mucho más, toda esa información adicional que mencionábamos antes. Y bueno, en último lugar, pues lo que haríamos es revisar todo el resumen de la información que hemos ido eligiendo y ya publicaríamos la campaña. Entonces, una vez está publicada la campaña, entra en juego la parte de lo que en el mundo de marketing online se llama optimizar, que es básicamente sacar el mayor rendimiento a esa campaña.
O sea, no es, oye, yo elegí esta campaña, la activo y ya está. No, aquí y aquí es donde normalmente las empresas que nos contratan mucho por todo lo que he explicado hasta ahora, por definir bien y elegir bien qué hay que hacer en cada momento, pero sobre todo por luego saber entender qué está pasando, cuáles son las métricas importantes a analizar, ir jugando con ellas, ir testeando y sacar conclusiones relevantes que nos ayuden a mejorar, ¿no? Entonces, una vez están activas, hay ciertos aspectos o métricas que son interesantes mirar, muchos más, pero bueno, para que algunos os suenen, pues está, por ejemplo, la frecuencia, que es, yo igual no quiero, si he impactado a 10.000 personas, igual no quiero que cada una de esas 10.000 personas haya visto mi anuncio 10 veces, igual prefiero que lo haya visto 2. Entonces hay que medir la frecuencia de media de cuántas veces ha visto una persona de media los anuncios que estamos mostrando. Las impresiones son el número de veces que se ha mostrado el anuncio, el coste por clic es, pues como su nombre indica, cuánto nos está costando cuando hacen clic sobre nuestro anuncio. También estaría el CPM, que es el coste por 1.000 impresiones, que es lo mismo, pero medido en no clics, sino el coste por cada 1.000 veces que aparecemos, que es una métrica muy común en el mundo de este estilo de publicidad. El coste por lead sería de todo lo que he invertido, cuánto tengo que invertir para conseguir un lead un lead. Estarían los clics y el CTR, que es del número de veces que ha aparecido, cuántas veces me han clicado. Y aquí, bueno, pues dependiendo del momento del año y del sector y demás, pues hay porcentajes que son buenos, malos. Rara vez vas a conseguir porcentajes de más de un 5, 10, 15, o sea, eso es prácticamente imposible y normalmente en este tipo de publicidad, donde a diferencia del buscador de Google, tú en el buscador de Google estás impactando a una persona, o sea, hay alguien que está buscando comprar máquina de X tipo y tú le muestras un anuncio súper relevante y parecido a lo que se estaba buscando. Aquí es diferente, tú estás yendo una etapa del funnel, una etapa del proceso de compra anterior, en el que tú estás buscando proactivamente, no le das una respuesta reactiva, sino que proactivamente estás haciendo marca y estás llegando a que te conozca alguien que no estaba buscando sobre ti. Y por tanto, también es más difícil que te haga clic, pero no por ello es peor, simplemente complementa otras acciones y también cumple otro objetivo también de branding. Entonces es muy importante. Entonces, nada, simplemente tened en cuenta que no solo es importante decidir bien a quién vas a llegar, cómo lo vas a hacer, cuándo, con qué presupuesto, en qué país y demás, sino luego cómo vas actuando y cambiando las pujas, haciendo test sobre un anuncio contra otro, audiencias contra otras audiencias y bueno, hay toda como una ciencia detrás de todo esto y es algo donde hay que dedicar bastante tiempo. También una cosa que me gustaba comentar era dos aspectos más. Al final, estamos ya llegando un poco al final de toda esta formación, pero ponernos ejemplos de empresas a las que esto les ha funcionado. Os comentaba al principio de la llamada que nosotros también tenemos clientes B2C, también tenemos clientes que venden moda online o que venden tablas de surf o que venden bicis o que venden joyería, pero estamos muy centrados en la parte industrial. Y en esta parte industrial tenemos clientes que les funcionan muy bien, muchas acciones o canales de online muy interesantes, pero sí que tenemos algunos a los que esto les ha funcionado bastante bien. Tenemos, por ejemplo, un cliente que vende tubos de aluminio, tanto personalizados como estándar. Es una empresa que se llama Sete. Ellos se dirigen a un montón de sectores diferentes, pero tienen bastante foco en el sector de los puros, en el sector de cosmética, en el sector alimenticio y en el sector farmacéutico. Y para ellos ha sido súper interesante utilizar esto porque gracias a esto, gracias a elegir esos segmentos que hemos mencionado antes, ¿no? De responsables de compras de estos sectores en estos diferentes países, han conseguido contactos que de otra forma no hubieran conseguido. Ellos es una empresa bastante tradicional, con décadas de historia de empresa y que hasta hace poco casi, bueno, pues no se habían puesto mucho las pilas en el mundo online. Y el director comercial, pues de forma bastante acertada, empezó a hacer una transición, una transformación digital en la empresa y se han optado por diferentes decisiones. Una de ellas ha sido esta y en su caso, pues se ha convertido, pues por supuesto siguen acudiendo a ferias, es decir, una actividad comercial de toda la vida, pero ven en esto un canal adicional para nutrir a los comerciales, para dar a conocer más su empresa. No solo consigue más contactos, sino que cuando van a ferias o van a algunos sitios, pues quizás poco a poco van de otra forma y su empresa es más reconocida. También hemos conseguido hacer pues lo mismo cuando iba a ocurrir una feria, pues
impactar a personas de X tipo diciendo que vamos a estar en esa feria, o sea, un poco ligar todo esto también a esas acciones que se hacen en diferentes ferias. Y bueno, ese sería quizás una de las empresas a las que más esto les ha funcionado. También deciros bueno, que nos hemos centrado muchísimo en la parte publicitaria, pero que hay muchas otras cosas que se pueden hacer en LinkedIn y que no tienen por qué pasar por invertir un dinero en la publicidad. Está toda la parte de LinkedIn Ads Navigator, está en herramientas. Nosotros tenemos herramientas que nos ayudan a llegar de forma masiva con mensajes que no son publicitarios a un público enorme sobre el que tenemos como unos flujos automáticos, un proceso automatizado en el que enviamos un mensaje a una persona y dependiendo de lo que contesta, pues le contestamos y si vuelve a contestar, le contestamos otra cosa. Todo esto intentando ser lo menos pesado posible y que si alguien contesta que no le interesa o no contesta, pues no se le vuelve a decir. O sea, es muy importante usar el sentido común, la inteligencia, tener sensibilidad para saber cuándo y cómo hacer las cosas y establecer esos flujos apropiados. Pero bueno, quería decir que también hay todo un mundo más allá de la parte publicitaria de LinkedIn Ads dentro de LinkedIn. Y no mucho más. Espero que os haya servido. Aquí tenéis mi correo y mi teléfono por si tuvierais más dudas o se os ha quedado corto o quisierais profundizar más en otras áreas. Y nada, si queréis pasamos ahora a la parte de... Creo que ahora viene la parte de preguntas. Ahora Miquel lo confirma, pero creo que Eso ahora es. un de preguntas. Bueno, gracias Miguel, lo primero por tu presentación y por tu formación. Ha sido muy interesante y yo creo que va a ser muy útil para muchos de los que estaban aquí presentes. Y bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Nos han llegado alguna pregunta por el chat. Si alguien alguna vez acababa la ponencia, tenéis un apartado debajo en Zoom de preguntas y respuestas, incluso, y un chat en el que podéis presentar, en el que podéis mandar vuestras preguntas, pero mientras voy yo lanzando las que han llegado. ¿Vale, Miguel? Para una empresa industrial, ¿recomendarías únicamente utilizar LinkedIn Ads o también existen otras alternativas interesantes? Vale, no, es buena pregunta. O sea, al final, como he ido comentando a lo largo de la formación, eh, para mí LinkedIn Ads es una pieza más, pero la gracia es un poco el mix entre diferentes canales o diferentes herramientas que puedas utilizar. De hecho, para muchos de los que estáis hoy aquí, quizás es incluso, si nunca habéis hecho nada, quizás es más interesante trabajar primero la parte de la publicidad en Google o trabajar la parte de SEO o ambas quizás incluso antes que esto, pero la gracia está en ese complemento, como iba comentando, en saber cómo complementar los diferentes canales. Pero bueno, sí que seguro para muchos de los que estáis aquí puede ser un canal interesante, LinkedIn Ads. Perfecto, estupendo. Otra pregunta que ha entrado también ha sido, siendo una empresa ubicada en España, ¿también puede funcionar esta iniciativa para dirigirte al extranjero? Sí, por supuesto. O sea, nos ocurre que muchas veces como que nuestros clientes se limitan y simplemente piensan en España, cuando al final esto, por supuesto, lo puedes hacer. Todo lo que he dicho es aplicable a cualquier otro país extranjero y no se limita para nada a España y puedes hacer segmentarlo de una forma muy regional y a nivel de provincias, de ciudades. O sea que sí, sí, totalmente. Perfecto. Y por último, la última que nos ha entrado es, ¿consideras que LinkedIn Ads es el mejor canal para una pyme industrial B2B? Bueno, en realidad, un poco la pregunta es parecida a la primera, ¿no? Creo que depende un montón de cada empresa, de cada sector, del momento y demás. Creo que cada canal cumple un objetivo diferente y lo que decía, es verdad que para mí no hay uno que sea el mejor, pero es Ujú. cierto que me encuentro que para muchas de las empresas con las que trabajo, quizás hay otros canales que si tuvieran que empezar por uno, pues igual podría ser otro, como decía, la parte del buscador de Google o la parte que mencionaba antes de hacer publicidad sobre ferias, sobre asistentes a ferias, una persona que pues decimos, jo, pues voy a ir mi empresa va a ir a esta feria o no va a ir a esta feria, pero esta feria es interesante y sé que va a haber un público de súper interesante allí, pues como decía, ¿no? Podemos hacer que esa persona cuando esté en la cafetería con su móvil, dentro de la feria, porque la publicidad es geolocalizada y sobre IPs, somos capaces de saber que esa persona está allí y podemos hacer que en su móvil, cuando esté en una web concreta, pues vea un anuncio concreto. O también hacemos cosas de detectar qué empresas concretas han visto tu web y por tanto poder darte esa información para que sea interesante. Entonces, bueno, hay diferentes cosas que se pueden hacer, también email marketing, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero LinkedIn Ads es una muy interesante. Bueno, perfecto. Y nos ha entrado una última, y ya estaba respondiendo a esta última pregunta, y es si para trabajar con LinkedIn Ads debes tener una cuenta LinkedIn Premium o está abierta a todo el mundo. No tienes por qué tener una cuenta de LinkedIn Premium. Vale, perfecto.
Y la última que nos ha entrado, que es si se puede enviar la presentación. Esto ya entro yo a esta pregunta. Al final, cuando una vez acaba el webinar, esto está grabado, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a enviar a todos los participantes del webinar, tanto el contacto de Miguel como el webinar en sí, lo vais a tener para luego poder consultarlo cuando queráis. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, viendo que ya hemos terminado con el apartado de preguntas, ya han entrado todas las que tenían que entrar, por lo que estoy viendo, vamos a pasar ya al último punto, y es que os vamos a pedir que por favor rellenéis una encuesta de satisfacción, pues a ver qué os ha parecido el webinar, pues un poco valorando pues, tanto el contenido como la formación de Miguel. Así que os la vamos a presentar justo delante de vuestra pantalla. Así que nosotros nos vamos a despedir, os dejaremos un rato para que respondáis la pregunta, las preguntas de la encuesta. Así que nada, Miguel, muchas gracias por habernos dado esta formación sobre LinkedIn Ads, y ha sido todo un placer, y me imagino que habrá sido de interés para todos los participantes, así que muchas gracias. Vale, gracias. Un placer. Hasta luego.